Pues muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes. Estamos de nuevo con ustedes. Como siempre, trataremos un monográfico en el programa de la PICA en Flandes. Este programa dirigido al mundo cívico-militar, es decir, a todos los que han sido miembros de las Fuerzas Armadas, en mayor o menor medida, con carreras profesionales toda su vida o personas que han hecho el servicio militar. Es un programa, como digo, fundamental para el mundo cívico-militar. Así que, por favor, este monográfico siempre también es luego compartido en el canal YouTube y les rogamos que compartan entre pues, sus amigos, compañeros de armas, camaradas. Es importante la labor de difusión. Hoy vamos a tocar un monográfico fundamental ahora mismo en la historia contemporánea, tanto mundial como europea y en particular también española, como es el conflicto de Ucrania. Llevamos desde el año 2013-2014. Ya sabemos, la revolución del Euromaidán, el golpe que hubo en Ucrania, la posterior ocupación de la península de Crimea por los rusos, el conflicto con las provincias, vamos a decir, secesionistas como el Donbass. Todo esto está generando una situación tremendamente delicada en la cual España, bueno, parece que desea por parte de este gobierno tener un papel estelar, aunque no reconocido por, digamos, las autoridades de la OTAN, en concreto por el presidente Biden. Entonces, bueno, no me voy a extender más. Es muy importante, queridos oyentes, que tomemos nota de esta opinión que se va a expresar en este programa. Adelante, mi teniente general, don Emilio Pérez Alemán, por favor. Pues sí, después de varios días ya, casi una semana larga de estar oyendo el conflicto en ciernes en el tema de Ucrania, pues yo voy a dar mi opinión personal, que tampoco tiene mayor peso que lo que pueda decir un militar de tendencia táctica más que estratégica, y por lo tanto es un criterio que yo espero que sea debatido con el resto de los componentes de la tertulia, y no quiero alargarme mucho por el tiempo que tenemos en la radio. Cierto es que hay que ver primero los actores, Estados Unidos, Europa, la OTAN y por otro lado Rusia, en un escenario que es Ucrania. ¿A qué da lugar el papel o dónde está el fondo de este conflicto? Pues habría que hacer un análisis muy profundo que no hay tiempo en este momento. Yo lo voy a reducir, como siempre, cualquier conflicto, independientemente de temas políticos, ideológicos y demás, está el fondo económico. Para mí ahí hay un fondo económico importante, en un lado y en otro. Aprovechar la situación para hacer mella y aprovechar la ocasión para que ese espíritu de la globalización en el que estamos incluidos, político-socialmente, económicamente, pues también tenga sus razones. Otro motivo, creo yo que es importante también, es la crisis interna que tiene Estados Unidos. De todos he sabido que cuando en una nación se producen tensiones internas, y Estados Unidos, yo creo que desde la guerra del Vietnam está en el peor momento en estos tiempos modernos, internamente, desde la economía social, el paso del histriónico Trump al dubitativo Biden, es una cosa que se nota en el mundo entero, el liderazgo, en fin, muchas cosas que influyen en el interior de Estados Unidos. Pues hay una salida, se muestra históricamente, hacia un conflicto externo y desviar por ahí la división. Después de esto, pues Rusia, tenemos ahí que esa debilidad que siente al otro lado, hacia el oeste, pues lo quiere aprovechar y también sacar pecho, y también pensando en su economía. Y por otro lado tenemos en el centro, como siempre, a Europa, una Europa que no tiene
la brújula puesta adecuadamente, no navega en una dirección. Estamos en un momento en que, por un lado, están acusando a los rusos de querer imponer en Ucrania unos criterios determinados, y por otro vemos cómo Europa, o la Unión Europea, mejor dicho, en este caso a través del señor Pons, español por más señas, pues está queriendo imponer su criterio para cómo debe gobernarse Polonia. En fin, que todo este mare magnum europeo, que es en realidad quien estaría más amenazado por Rusia, más que Estados Unidos, porque no cabe duda que la actitud y la postura agresiva de los rusos, a quien afecta de verdad es a Europa, no a Estados Unidos. Pero ahí está Estados Unidos, y como es el primus inter pares dentro de la OTAN, pues ahí vemos también a la OTAN con todos sus aliados, todos los estados que componen la organización, pues involucrados, pues arrastrados por ese primus inter pares que es Estados Unidos. Y en medio tenemos a Ucrania, que es una nación pues también complicada, con una influencia rusa muy grande, sobre todo en el este, donde ya no es que haya prorrusos, es que está ocupado por muchos rusos que en su día huyeron de la Unión Soviética y se situaron allí. Claro, el problema es tan complicado que es difícil pronosticar una solución o cómo va a acabar. Lo cierto es que en Europa no hay una política de defensa y de exterior, de relaciones exteriores única. Nunca se ha podido llegar a tener unos estamentos que tengan común todas las naciones que forman la Unión Europea una política exterior, y vemos ahí como unos se aproximan a las repúblicas bananeras, otros las rechazan, unos se aproximan o quieren un pacto con el tema este de Ucrania, otros más belicosos se unen a la postura de Estados Unidos. En fin, con esas herramientas difícilmente Europa va a tener un papel importante, aunque es la más amenazada en este conflicto. Por otro lado, tenemos España. España, como has comentado al principio, pues ahora resulta que el interés de un gobierno socialcomunista es apoyar a la OTAN, una parte de ese gobierno, porque la otra ya hemos visto que están por el desarme, la disuasión, la diplomacia, la desnuclearización, en fin, lo de siempre, el no a la guerra. Lo que fue el no a la guerra cuando el señor Aznar se hizo la foto con Bush, pues ahora resulta que está muy bien que nosotros participemos, muy bien para unos, muy mal para otros, dentro del mismo gobierno. O sea que nosotros, nuestra política también exterior, como la de defensa, no tiene un carácter de política de Estado. Ya no solamente es de gobierno, según quien gobierne, sino que muchas veces defendemos hasta la política de partido. Eso no puede ser. Una nación tiene que tener una continuidad en su política, un acuerdo tácito entre todos los partidos en esos dos aspectos fundamentalmente, defensa y asuntos exteriores. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Pues que ante esas debilidades, pues los rusos han aprovechado la ocasión ahora, pero ya decimos que este problema viene desde los años 14 de este siglo. O sea que es que la situación de incorporarse a la OTAN los países bálticos, pues hace Georgia, que están también rodeando el Mar Negro por la salida que necesitan los rusos. Eso viene de muchos años atrás. ¿Por qué se pone en tela de juicio toda esta situación hoy,
en enero del año 22, del siglo XXI? Pues no lo sé. ¿Qué futuro veo yo a esta solución? Pues que creo que, primero, la falta de unidad de mando, unidad de liderazgo por parte de Occidente no va a prosperar una acción bélica en ese sitio. Están ahora en el farol, tanto un lado como otro, tirando, enseñando o ocultando, mejor dicho, cada uno sus cartas, pero que al final se pondrá sobre la mesa una solución intermedia, que vaya usted a saber cómo acabará. Muchas veces las soluciones esas a medias son peores que una solución definitiva, porque es alargar el problema y sobre todo es llegar a situaciones, sobre todo desde el punto de vista social y económico, muy perjudiciales. Ya estamos viendo cómo las bolsas han tenido un bajón muy grande con esta crisis. El problema energético se está peleando todo el mundo, que si Rusia cierra el gas, que si Estados Unidos lo trae en líquido, en barcos, que quién va a suministrarnos y demás. Hubo una especie de profecía de los austriacos hablando del apagón. Entonces, todas esas cosas pueden pasar. Ahora, un enfrentamiento bélico, yo la verdad, como desde el punto de vista táctico, lo veo complicado. Espero que me lleve la contraria el resto de los contertulios. Pero lo que sí es cierto es que los rusos tienen ahí en la frontera con Ucrania 100.000 hombres. La OTAN tiene 4 batallones multinacionales donde estamos participando en los países nórdicos. ¿Por qué? Pues porque Ucrania, entre otras cosas, no es de la OTAN. No se puede intervenir desde dentro. Ahí hay una especie de colchón, que han puesto ahí 4 batallones que lideran Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania, y en uno de esos pues estamos nosotros en Letonia pues con 350 hombres, una compañía reforzada más o menos, con unos carros, algún avión, y ahora pues bueno, hemos adelantado la salida a unas maniobras programadas navales en el Mar Negro y parece que vamos a la guerra. No, por favor, esas son cosas que están, es un ejercicio más de la OTAN y donde estaba programado, supongo yo, que de hace 1 o 2 años. En fin, no veo una solución muy clara y desde luego no de enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que caemos en el dicho famoso de en su día de que se ha ofrecido entre la deshonra y la guerra, se ha elegido la deshonra y al final tendremos deshonra y guerra. No sé cuándo, pero si seguimos por este camino, así llegaremos. Ahora, inmediatamente no veo una voluntad ni política ni social de un enfrentamiento. Y ya dejo paso a otros comentarios. Muchas gracias, mi teniente general, por su exposición magnífica respecto del conflicto de Ucrania. Cedo la palabra al general Fontella para que desarrolle este tema. Adelante, mi general. Efectivamente, como dice el teniente general, pues ninguno con dedos de frente pues querrá un conflicto generalizado en la zona. Eso es evidente, ¿no? Pero también estamos jugando con fuego, y que juega con fuego, pues muchas veces se quema. Muchos conflictos han empezado en sistemas de tensión de este tipo y al final pues se ha ido de las manos y hay una escalada, ¿no? De todas formas, yo creo que a Rusia no necesita tampoco un conflicto internacional, ¿no? Pues yo con una guerra de desgaste a Ucrania es suficiente. Ucrania no aguanta la presión y una guerra de desgaste, además como tiene división interna dentro del mismo país de Ucrania, yo creo que sería suficiente. Pero bueno, eso es de jugar a las profecías y hemos tenido muchas guerras que han empezado por menos. Después, en cuanto a la política internacional de los Estados Unidos, pues siempre es la misma, ¿no?
tipo anglosajona. Me recuerda la fábula del lobo y el cordero. El cordero bebía en el río debajo del lobo y el lobo decía que le estaba contaminando, que no bebiera. El otro le replicaba que no podía ser, pues estaba bebiendo por debajo de su agua y al final el lobo se comió al cordero. Es la política que ha hecho siempre el imperialismo americano. Recuerdo el genocidio de las tribus indias, cómo se llevó a la mitad de México, con Texas, Nuevo México, etc., cómo se lo comió, cómo nos quitó Cuba y Filipinas y Puerto Rico, y entre ellos también recuerdo el genocidio de Filipinas, y no se inmutan, no se inmutan. En cuanto a la teoría de que Ucrania es un país soberano y puede elegir lo que quiera, pues si Rusia elige ser de la OTAN, ¿América le va a decir que sí o no? Pues Rusia también puede decir, pues también que ser de la OTAN. Luego eso no es... Sin embargo, los misiles americanos están ya en la frontera rusa y hubo un conflicto también en Cuba con Khrushchev, que también estuvo a punto de desembocar en una guerra internacional porque los rusos, la Unión Soviética, le quiso poner los misiles a las puertas de los Estados Unidos y Estados Unidos no lo permitió. Luego, lógicamente, por misma lógica, Rusia puede hacer lo mismo. Y ya para terminar, lo rápido que vamos cuando nos llama la OTAN, aunque todo el mundo aquí es antiamericano, a Afganistán, a Irak, al Líbano, a donde sea, pero sin embargo, la OTAN hay que recordar que no defiende Ceuta y Melilla, nuestra frontera sur, ni nadie está defendiendo las aguas territoriales de Canarias. Sin embargo, ese desajuste en nuestra política internacional había que mirárselo, ¿no? Porque esto nadie respira, pero la OTAN no nos cubre nuestro flanco sur. Y con eso ya termino. Muy bien, mi general, muchas gracias por su magnífica intervención. Cedo la palabra al coronel don César Collins. Adelante, mi coronel. Bien, otro aspecto de la cuestión, pues es que hasta ahora, y desde el ministro Bono, que me parece que fue el que hizo esta ley, bueno, siendo el ministro se hizo esta ley, hay una ley que obliga o recomienda, no lo sé los términos exactamente, que las misiones en el exterior lo sean con la aprobación de la ONU y con la del Congreso de Diputados de España. Me parece que ninguno de estos dos requisitos se ha cumplido en la última misión de nuestros ejércitos en el conflicto de Ucrania. Únicamente ahí Pablo Casado ha salido llamando a la puerta de Sánchez diciendo, no, sí, que te apoyamos, pero bueno, eso no es una cosa seria, eso había que haberlo debatido en las Cortes, creo yo. Bueno, no es que crea yo, es que hay una ley que lo dice, ¿no? Bien, por otra parte, la OTAN pues, es una alianza defensiva. Actúa cuando el territorio de uno de sus miembros resulta atacado por un tercero. No es el caso porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Voy a insistir un poco porque creo que es importantísimo en lo que ha dicho el general Fontenla. Ceuta y Melilla pues no van a ser defendidas por la OTAN en caso de un ataque. Esta cuestión habría que plantearla a la alianza cuantas veces sea necesario y precisamente aprovechando estos momentos en que la alianza bueno, pues cuenta con España o necesita España. Habría que plantearlo reiteradamente. Bueno, y resulta ciertamente extraño que se envíen medios de combate de cierta importancia a los confines de Rusia y no se reaccione ante la apropiación de aguas territoriales españolas en Canarias por Marruecos. Bueno, nación que también hace una política hostil al utilizar la inmigración como una forma de crearnos problemas, de presionarnos, al mandarnos unas cantidades de personas que no podemos encajar sin perjudicar a nuestra propia población. Yo creo también que alguna crítica debería haber habido por parte de militares, porque
es a los que más nos interesa que las intervenciones de nuestros ejércitos y armada en el exterior estén respaldadas por la legislación internacional, ya que luego los que van a ser juzgados por delitos contra la humanidad y ese tipo de cosas, pues somos los militares, porque cuando llegan esos momentos los políticos se ponen de perfil y silban, y entonces la responsabilidad cae encima normalmente de los militares. Bueno, todas estas cosas no es defender a Putin, que me parece un gobernante siniestro donde los haya, un tipejo enemigo de España y colaborador de los separatistas catalanes. Por otra parte, Ucrania es una nación soberana y tampoco debe ser atacada por Rusia sin que la ONU tome cartas en el asunto. Pero en este conflicto tampoco he oído que la ONU se pronuncie al respecto. Tampoco creo que se puedan exhibir actualmente razones históricas para invadir países soberanos e independientes. No sería de recibo que Austria quisiera englobar a la fuerza a la República Checa o a Hungría porque estuvieron unidas a ella desde 1500 hasta 1914. Bueno, si estas cosas se produjeran, pues el mundo sería un conflicto constante. Por otra parte, tampoco creo que la sangre llegue al río, porque Rusia es un país con un Producto Interior Bruto igual al de España y con un Producto Interior Bruto per cápita penoso, con un gasto en defensa que es un 13avo del de Estados Unidos. Bueno, con esta debilidad yo creo que lo único que puede hacer es hablar alto y hacer maniobras militares. Yo creo que lo que debería hacer Rusia es aprovechar sus fuentes de riqueza, organizar una economía eficiente y mejorar el estado de pobreza del pueblo ruso en lugar de reconquistar un imperio que perdió por tener un sistema político-económico nocivo, pues que generó pobreza y opresión, el comunismo soviético. Bueno, y luego la celeridad y disposición de enviar fuerzas a ese conflicto por parte del presidente del gobierno Sánchez creo que puede estar motivada por la excepcionalidad del gobierno español en Europa. Es el único que tiene ministros comunistas y que está mantenido por partidos con terroristas. Bueno, esto es una normalidad que le hace estar pues, un poco en entredicho, como muchos detalles lo demuestran. Bueno, yo creo que por esto ha reaccionado con esa celeridad que han criticado muchos comentaristas. Muy bien, muchísimas gracias, mi coronel, por su intervención. Tenemos un minutito, don Fernando, perdone lo limitado al tiempo. Pues nada, pues aprovechando el tiempo, simplemente decir que esperemos que haya paz, que la sangre no llegue al río, pero que recordemos que la Primera Guerra Mundial empezó con un simple magnicidio en una ciudad y no hay que jugar con fuego. Ahí queda dicho eso y ya, si me permiten, simplemente un par de comentarios. Primero, el coste económico que le supone a España el tema de las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Perdemos al año en torno a 400 millones de exportaciones del sector primario del campo, que está hoy en día tan alterado por las declaraciones de Garzón, el ministro de Consumo. Perdemos al año 400 millones de euros porque, bueno, por las sanciones de la Unión Europea, en reciprocidad Rusia ha prohibido que exportemos pues, lo que es carne de vacuno, carne de cerdo, productos hortofrutícolas. O sea, es un desastre para el campo. Mientras que los italianos no paran de abrir en Rusia restaurantes, y eso el general Fontella y yo lo hemos visto, pizzerías italianas, tiendas italianas. O sea, nosotros aquí somos los paganines de la fiesta, mientras que por otra parte Alemania no deja de hacer negocios con Rusia, con Audi, digamos, la Volkswagen, es decir, allí McDonald's, los Burger King, todos están ahí metidos. Exactamente. Y luego otra cuestión y otra reflexión, es decir, hemos visto cómo se ha resuelto el conflicto de Kazajistán, cómo se ha estabilizado la zona. También hemos visto cómo se ha estabilizado la zona en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. También hemos visto el conflicto de Siria. Parece que Rusia es un elemento de estabilización, en mayor o menor medida, con sus objetivos, su punto de vista egoísta, como todas las naciones. Mientras que por otro lado vemos como la OTAN
pues cómo destroza países, destrozó, bueno, vamos a ver, Estados Unidos, ¿no? La ex Yugoslavia quedó tan mal, también hemos visto el problema de Siria, que fue estabilizada por Rusia, hemos visto también el problema de Libia, y pareciese como que allí donde va la OTAN, Kosovo, los problemas se perpetúan, y vamos a marcos de estabilidad porque, como bien se ha dicho por parte de Fernando, una simple chispa puede provocar una guerra mundial, como pasó en la Primera Guerra Mundial. El fracaso diplomático nos llevó al desastre, y es momento en el que, sobre todo, bueno, pues, la opinión pública tenga criterios para opinar y, desde luego, expresarse, ¿no? En este sentido. Así que muchas gracias por su intervención. Interesantísimo este monográfico. Les emplazamos, queridos oyentes, al siguiente programa de La Pica en Flandes. Muchísimas gracias.